Me da mucho gusto enlazarme con Óscar Chacón. Él es director de Alianza Américas. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Pues es un gusto acompañarle. Gracias por la invitación. Óscar, ¿qué balance hacer de este debate donde, pues lamentablemente, la migración estuvo presente, pero una vez más Donald Trump con un discurso abiertamente racista? Bueno, desde la perspectiva estrictamente migratoria, personas migrantes, yo creo que Donald Trump y su equipo más íntimo de asesores siguen convencidos que el tema migración y la promoción del miedo y el odio hacia los extranjeros es como su mejor apuesta para movilizar a el segmento de votantes a quien ellos creen que este mensaje les es muy bienvenido. Y quiero ser muy claro en señalar que esto no es nuevo. O sea, en realidad, si tú quieres explorar los orígenes más contemporáneos de la vinculación del tema migratorio y una campaña electoral que se ve con dificultades en este momento, tendríamos que remontarnos a 1994 en el estado de California, donde un gobernador cuya campaña de reelección parecía moribunda, logra efectivamente resucitar su campaña gracias a este vínculo con el tema migratorio y curiosamente gana su reelección en 1994. Desde entonces hasta la actualidad hemos visto este patrón seguir con diferentes niveles de intensidad y claramente Donald Trump simpatiza con la idea que movilizar los temores, el odio, el desprecio hacia los extranjeros como los culpables de todo. Óscar, se ha hablado mucho sobre el secuestro del Partido Republicano por parte de Donald Trump, pero ¿qué decir del Partido Demócrata y su posicionamiento en materia migratoria en los últimos años? ¿Cómo lo ves? Bueno, curiosamente hay un vínculo entre el suceso histórico que te mencioné, porque precisamente el Partido Demócrata, frente al surgimiento de la corriente xenofóbica, racista, antimexicana, antiinmigrante, decide desdichadamente tomar una postura que en esencia ha sido un esfuerzo por congraciarse con aquellos votantes que tienden a simpatizar con esta línea xenofóbica y racista. De hecho, fue curioso, pero en 1996, bajo una administración demócrata, solo 2 años después de lo sucedido en California, se aprueba la peor ley de inmigración que Estados Unidos ha aprobado en la historia reciente y sucede precisamente bajo el mandato de Bill Clinton, un demócrata. Desde aquel entonces hasta la actualidad, cada uno de los presidentes demócratas ha fallado en verdaderamente articular una estrategia genuinamente opositora basada en la verdad y no en las mentiras y el odio que los republicanos efectivamente han venido poco a poco abrigando cada vez más hasta llegar al año 2015 con Donald Trump, quien efectivamente controla plenamente el partido republicano de hoy. Óscar, y si nos vamos a nivel local, vemos cómo hay cada vez más estados, sobre todo republicanos, impulsando diversas legislaciones en contra de los migrantes. Pero ¿qué decir de otros estados demócratas que también han impulsado políticas a favor de los migrantes, pero que no tienen esta notoriedad mediática que la de los republicanos? Bueno, mira, insisto en 1994. El candidato presidencial, perdón, para efectos de gobernación, Pete Wilson, no solamente abrigó un discurso antiinmigrante, apoyó un referendo en el estado de California conocido como Proposición 187, que estaba tan mal escrita, era tan burdamente violatoria de derechos, que la misma Corte Suprema lo invalidó. Pero ese precedente luego es copiado y mejorado por muchos otros estados liderados por republicanos, precisamente para prevenir que la Corte Suprema les invalidara, y así llegamos justamente hasta las más recientes leyes antiinmigrantes en la Florida, en Iowa, en Arizona, etcétera. Y curiosamente esto denota claramente una estrategia bien pensada del lado republicano de no conformarse con gestionar políticas antiinmigrantes en el ámbito federal, sino también ocupar
los poderes locales a nivel de municipio, a nivel de estado, para avanzar la misma agenda. Pero aquí insisto en lo que te dije anteriormente, desdichadamente, desde el lado demócrata, se ha fallado rotundamente en articular una política semejante, una política antitética en cuanto a esto que ha hecho el Partido Republicano, y por eso el Partido Demócrata se queda con declaraciones muy superficiales. Es más, la declaración de que estados como Nueva York, California, Illinois, para mencionar algunos, son estados santuarios, son declaraciones esencialmente vacías. No tienen verdaderos dientes, no tienen un argumento bien plantado que explique que la razón por la cual se debe de apoyar a las personas migrantes es por no otra razón que no sea lo enormemente beneficioso que ha sido la migración para el país en su totalidad, pero en particular para estos estados. Yo me atrevería a afirmar que si Kamala Harris logra salir victoriosa en esta contienda electoral, y va a ser muy difícil porque es una campaña electoral muy cerrada, pero si lo logra, va a ser crucial que el Partido Demócrata finalmente abra su cabeza, abra sus libros de estrategia para verdaderamente articular una política pro inmigrante, una política pro inmigración generosa, apropiada para el siglo XXI, que parta de una premisa fundamental, y es que los inmigrantes, especialmente los mexicanos, han sido una bendición para los Estados Unidos de América en todos los sentidos. Oscar, me gustaría detenerme en algo. Kamala Harris formó parte del gobierno de Joe Biden, fue su vicepresidenta. ¿Esto lo ve más como una fortaleza o más bien como una debilidad, sobre todo en materia migratoria? Estás absolutamente en lo correcto. El problema es que desde 1996 hasta la actualidad, el Partido Demócrata ha venido cada vez plegándose más y más a las posturas xenofóbicas, racistas, que han dominado dentro del Partido Republicano y que no han tenido una genuina oposición desde el Partido Demócrata. Así es como llegamos hasta finales del año pasado, cuando la administración Biden se abre plenamente, abriga en última instancia una propuesta de reforma que se consideró en el Senado, que en realidad era una propuesta horrible. Tenía contenidos absolutamente que llenaban de satisfacción a fuerzas políticas xenofóbicas. La única razón por la que no se aprobó esa propuesta de ley, y hubiera sido francamente terrible en el último análisis, fue porque Donald Trump no quiso que se aprobara, porque él quiso mantener el tema sin que tuviera resolución, precisamente para ocuparlo a plenitud, como lo ha venido haciendo en el marco de la campaña electoral que culminará el próximo 5 de noviembre. A nivel regional, Oscar, ¿qué podemos esperar en materia migratoria y movilidad humana? ¿Un enfoque por parte de los países donde se privilegie una mirada aislacionista o bien colaborativa en la región? Mira, basado en lo que sabemos hasta este día, la lógica que va a seguir predominando, a menos que logremos inyectar un cambio genuino en la lógica estratégica sobre qué hacer con temas como la migración y las personas migrantes, es la lógica de la contención. Hay que recordar que la lógica de la contención nace precisamente, toma forma más definida a partir del año 2014, bajo la administración de Barack Obama. La externalización de la política migratoria estadounidense comienza con una reunión en Ciudad de Guatemala entre Biden, que en aquel entonces era vicepresidente, y altos dirigentes mexicanos, centroamericanos, de donde nace precisamente el Plan Frontera Sur. Y es penoso, pero en la actualidad lo que vemos es una continuación y expansión de esta lógica, con acuerdos de contención con Ecuador, con Colombia, con Panamá, con Costa Rica, Guatemala y por supuesto México, que se ha vuelto irónico, porque acuérdate que en el 2015 y 16 Trump afirmaba que el muro lo iba a construir México, lo iba a pagar México. En cierta forma ha sido cierto. México ha sido la pared de contención contra la migración, precisamente pagada por los contribuyentes mexicanos. Yo estoy convencido de que a menos que seamos capaces
de buscar y gestionar un giro dramático en la orientación de la política migratoria que parta nuevamente del reconocimiento del beneficio mutuo que la migración le significa a los países de origen y a los Estados Unidos, nunca vamos a llegar a verdaderamente trabajar para construir sociedades más inclusivas, más prósperas, con un beneficio económico compartido que haga que la gente quiera efectivamente quedarse en su país. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en TV Migrante Informa. Un placer. Buen día.